Un miércoles más estamos aquí en Guas en Reala, os dijimos que no íbamos a fallar en verano y aquí estamos para hablar de la Real Sociedad y hoy luego también daremos espacio a un deporte completamente diferente, pero primero vamos a hablar del equipo Txuri-Urdin y lo vamos a hacer con Ángel López, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maite? Calor. Sí, sobre todo en la calle. Aquí en el estudio no tanto, porque está el aire acondicionado y veo que funciona bien. También vamos a hablar de la Real Sociedad con nuestro compañero Mitchell, que ha venido de sus primeras vacaciones. Primeras, sí, que no las últimas, y la verdad es que se agradecen después de un año tan cargado, que parece que hemos jugado nosotros los 57 partidos, pero sí, se ha hecho largo y desconectar, pues aunque sea durante unos días, viene bien para despejar la mente y se agradece. Luego os daremos paso también a vosotros, porque ya sabéis que nos podéis dejar en la cajita de descripción preguntas que tengáis y que nosotros aquí responderemos. Ya hemos sacado unas cuantas, así que os vamos a dar paso, pero antes os tengo que preguntar, bueno, el mercado está parado, no podemos hablar mucho porque de momento no hay movimientos, no se intuye. Sí, pero es normal, yo creo que a estas alturas de verano que no haya ningún movimiento, esto suele ser habitual en la Real. Fíjate lo que sucedió el año pasado. Que cada vez más algunos tarde de los todo. fichajes se hicieron a ultimísima hora y bueno, realmente el mercado veraniego de fichajes como tal empieza el 1 de julio, salvo para los equipos que juegan este Mundial de Clubs. Y yo creo que es ahí, a partir de principios de julio, cuando se empezará a mover el cotarro, por lo menos en lo que respecta a la Real Sociedad. Yo creo que lo que va a desencadenar todo va a ser el traspaso de Zubimendi al Arsenal y vamos a ver lo que es capaz de hacer la Real con ese dinero que invierta, pero es normal que a estas alturas de verano, que todavía no es, pues no haya demasiado movimiento. Sí que es verdad lo que dice Ángel, que hasta que no empiece a moverse el mercado, pues la Real, como el resto de los clubs, no va a mover fichas. Y es verdad que hace 2 años recuerdo que Traoré lo hicieron en junio, fue porque suelen ser jugadores que quedan libres. Y se lanzó pronto, le enseñó la ciudad, vino a Donosti y la verdad es que el jugador les dijo que sí mientras iba a visitar Zubieta. O sea, fue un amor a primera vista, pero no suele ser lo habitual. Y de hecho es bueno esperar a los últimos momentos porque surgen pues oportunidades interesantes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vino Sorlo cedido por primera vez en el 2021, que fue para cubrir la baja de Carlos Martínez, que se lesionó. La Real lo consiguió el penúltimo día y fue mediante la vía de la cesión con el Leipzig, cuando el Villarreal lo había intentado fichar 2 meses antes. Pero si vas de cara en julio, aparte que las operaciones, julio o junio, si vas muy pronto, aparte que te salen muy caras. Pues luego también te limitas a posibles oportunidades que surjan durante el mercado, pues clubs importantes que pueden fichar jugadores que luego queden otros que pueden ser interesantes para ti, pues en condiciones mejores que las que puedes tener hoy en día. A mí me da la sensación de que los mejores fichajes o los más productivos para la Real Sociedad, por lo menos en los últimos años, han sido los que han sido planificados muchos meses antes, trabajados y negociados. Es el caso de Isaac, de Odegaard, de Portu, de Kubo, de Bryce. Todos esos fichajes se gestaron durante los meses anteriores con los futbolistas, con sus agentes, con sus clubs. Y esos son los que mejor le han salido a la Real. Luego, lógicamente, pues hay que actuar en función de lo que te pase, en función de también a golpe de reacción. Si te quitan un futbolista importante, tienes que fichar otro. O lo que vea, en este caso, Sergio o no. Si y luego es verdad, exactamente, también eso. Y luego es verdad que surgen oportunidades de última hora a las que siempre hay que estar atentos, pero yo creo que eso, que a la Real han salido mejor los fichajes que cuece a fuego lento y durante muchos meses. Seguro que los despachos se está trabajando ya desde hace muchos meses y de hecho hay futbolistas de la Real que todavía están en competición porque están en segunda división para subir a primera en ese playoff. Y de hecho, bueno, también el filial del Sanse ha conseguido pasar a esa final para conseguir subir a segunda. ¿Creéis que esto puede condicionar, estos posibles ascensos pueden condicionar la plantilla de cara a que haya futbolistas, pues por ejemplo como Gorrotxategi, que quizás si no tiene tanto espacio en el primer equipo, está si consigue ascender el Sanse en segunda división, que es una competición
súper competitiva, o sea, es una liga muy competitiva y que quizá no hace falta que salga de la Real porque en segunda división hay muchos futbolistas que se foguean mucho y muy bien. Yo creo que no va a cambiar demasiado O Carricaburu, por ejemplo. el escenario, porque la valoración que tiene la Real, tanto de Carricaburu como de Gorrotxategi, pues ya está muy, muy definida. De hecho, Entonces, aquí nos dijo nuestro compañero Beñat Barreto que no se contaba con Carricaburu. Entendemos que independientemente no, en principio no. Y eso, pero que ahora suba el Mirandés o no, pues no va a variar la decisión que tienen tomada con Gorrotxategi. Con el Sanse que pueda subir, pues tampoco mucho. El ejemplo de hace unas temporadas, cuando ascendió, creo que en la temporada 21-22, pues tampoco varió. Si es verdad que la primera vuelta Turrientes y Robert Navarro la hicieron con Imanol arriba, pero no jugaron mucho y luego bajaron. Entonces, en ese sentido no va a cambiar, creo que nada. Y luego también están jugando los sub-21. también. Es decir, que tanto Turrientes como Marín y Fraga pues todavía están en competición. Entonces, bueno, las vacaciones para ellos van a ser un poquito más cortas que para el resto. Yo creo que sí, puede cambiar, sobre todo si sube el Sanse, sí que cambia un poco Exacto. el escenario. Sí, sobre todo Para eso. futbolistas que pueden estar, lo hemos comentado alguna vez, a caballo entre el primer y el segundo equipo, tipo Mariez Currena, que no es lo mismo. Evidentemente, creo que tendría un espacio importante en un Sanse en segunda división. O igual, Aitor Fraga, Rupérez, e incluso algún jugador del primer equipo cuya continuidad puede estar dudosa en un Sanse en segunda división, quizás sí podría tener un lugar. No es lo mismo la primera ref que la segunda, y por lo tanto yo es que considero muy importante que el Sanse suba a la máxima categoría. Da igual la sensación de que no se le está dando la relevancia suficiente, incluso dentro del club. Pero yo lo considero importante y, joder, que puede perfectamente arreglar la temporada de la Real. Digo que respecto al primer equipo no creo que suponga... que algún jugador del primer equipo, si tienes el filial en segunda, claro, lo puede. Yo recuerdo el caso de Roberto López. Más allá de dar salida, por ejemplo, pues decir, pero Gorrotxategi en segunda. Gorrotxategi, en vez de estar jugando en el Mirandés, en vez de cederlo, ¿no? Si hubiera estado el Sanse en segunda, pues hubiera jugado en el Sanse, sí. Pero a nivel de primer equipo no creo que porque ahora suba uno de esos jugadores vaya a tener la puerta abierta del primer equipo. Mira lo que pasó con Lucas Sangali, que era jugador del primer equipo y como, bueno, pues había pasado lo que había pasado lógicamente con él, pues lo bajaron ahí pues para tenerlo pero nunca más con el primer activo. equipo. Quiero decir que no supuso... No. Y de hecho te voy a decir más. El Sanse que estuvo en segunda división, que en la segunda vuelta, sobre todo ya cuando bajaron Navarro y Turrientes, hizo una segunda vuelta fantástica, pues prácticamente ¿quién está jugando arriba de aquel equipo? Turrientes, y no se ha consolidado. Carricaburu está fuera. O la Sagasti, con un papel secundario, y para de contar. O sea que muchas veces tener el filial, y fíjate, trajeron 3 refuerzos, creo que Romero, Varela y Pocorni, y al final ninguno de ellos acabó como titular. Entonces, bueno, yo creo que sí es importante que esté el filial en segunda. Que suba de por sí seguro. Al final es prestigio para el club y yo creo que los jugadores se forman en una categoría superior a la primera ref, pero no termina de ser determinante. Y recuerdo el caso de Xabi Alonso, que jugó en tercera división en el Sanse. Ni siquiera en segunda B o primera ref, en tercera. Entonces, bueno, luego lo importante es arriba darles confianza y darles oportunidades, más que estén jugando, para mí, en primera ref o en segunda división. Pues veremos qué pasa, porque la Real Sociedad tiene una plantilla muy amplia y evidentemente hay que dar salida. Ya veremos si en forma de cesión alguna categoría diferente o simplemente venta. Déjanoslo también en comentarios para que sepamos vuestra opinión. Y quiero dar un apunte porque se ha debatido mucho, hablando del primer equipo, sobre el delantero centro estos últimos días, porque Mikel Oyarzabal ha hecho un gran papel en la Nations League con España, jugando como referente. ¿Qué pasa? No. Eso se preguntaba la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Un Oyarzabal que ha metido 17 o 18 goles esta temporada, pero que se ha abierto casi más que nunca ese debate arriba, y que luego hemos visto pues que con la selección rendir, prácticamente de 10 ha sido su fase final. Yo la verdad es que ese nivel que ha ofrecido Mikel Oyarzabal y ese nivel
sobre todo qué ha ofrecido Martín Zubimendi en estos partidos 2 con la selección española, no lo he visto esta temporada. Sobre todo, insisto, en el pivote, en Martín Zubimendi. Se puede achacar a 1000 factores, entre otros, pues bueno, que han tenido un periodo de descanso y que lógicamente al final en la selección están rodeados por figuras Yo creo que del ámbito es la clave. europeo y mundial del fútbol, como Pedri, como Lamine, como Nico, y efectivamente pues el nivel de juego tiene que ser superior y ahí pueden quizá exhibir mejor sus virtudes. Pero por una parte uno siente el orgullo de ver que un jugador de la Real Sociedad, en este caso 2, aunque uno se vaya a ir, puede alcanzar ese nivel. De hecho, los 2 goles de España en la final de la Nations League son goles de la Real Sociedad. Pero por otra parte pienso también cierta sensación de rabia, no sé cómo decirlo, ¿por qué no habrán jugado a ese nivel? Por lo menos esta temporada. Eso sí, hemos visto jugar a Oyarzábal y a Martín Zubimendi a un nivel similar en la Real Sociedad. Lastimosamente no ha sido esta última temporada. Yo lo decía Michel, para mí la clave es estar rodeado de... Es un factor importante, porque estos 2 jugadores también han jugado bien cuando estaban rodeados de Merino, de Silva, de Norman. Sí, sí, uno de los goles. Es así, y este año pues el equipo, ya sin Lenormand y Merino, y sin Sorloz hace 2 años que salió, pues había bajado, ¿no? Entonces se ha visto muy, muy, muy claro que el rendimiento, cuando estás bien acompañado, el rendimiento individual también mejora. En lo que respecta a Oyarzábal, no cambia mi forma de ver las cosas. Yo creo que Oyarzábal, aunque puede ser un buen 9, sus mejores prestaciones en la Real las ha ofrecido jugando, pues no sé si de extremo izquierda, pero sí partiendo desde la izquierda, ¿no? Y viendo el espacio desde atrás y llegando al área. Yo creo que para un equipo como la selección española le viene bien porque sus principales apuestas en ataque son 2 jugadores de banda, 2 jugadores desequilibrantes. Sí. Entonces lo que tiene que hacer el 9 es complementarle. Aquí en la Real lo vimos también en los años 2012, 2013, 2014, cuando los principales referentes de arriba eran Vela y Griezmann. Sí. Y Aguirreche, que ha sido un gran delantero centro, jugaba en función de ellos. Es decir, vaciarle espacios, pues bajar de cara, descargar, y prácticamente el jugador más vertical era Griezmann. Y entonces era un complemento. En la Real no tienes esos jugadores de banda. Sí medio funcionó cuando hace año y medio Cubo y Barrenechea pues rompieron, ¿no? Pero tenían que estar en un momento muy excelso y tener un equipo en el resto de las líneas muy equilibrado. Yo creo que Oyarzábal el año que viene, la idea de Sergio Francisco es que vuelva a su posición natural. Arriba tienes Óscarson, seguramente vendrá otro delantero centro, y a partir de ahí la Real con Cubo en la derecha, con Barrenechea, volverá a tener un buen ataque. Pero cuando la Real ha funcionado bien, principalmente es cuando ha tenido buenos referentes arriba, Sorloz, Isaac, William José, etcétera. Es verdad que en estos partidos ha despuntado Oyarzábal haciendo las labores propias de delantero centro con la selección. La gente hablaba de falso 9, pero era un delantero 9 centro propio, puro, pero bueno, descargando, dejando de cara, engrasando el juego. Dominando tú el balón, dominando todo el partido, jugando en campo contrario, algo que la Real no ha podido hacer esta temporada. Entonces, cuando tus problemas surgen, efectivamente, cuando tienes que iniciar el juego a mucha más distancia, cuando tienes que fijar a 2 centrales, para mí, Entonces, en un equipo con la selección lo va a hacer bien, sobre todo teniendo 2 centrales, o sea, 2 extremos como tiene, y peloteros en el centro del campo que te dominan al rival. No hay más que ver los partidos, ¿no? Al final tienes más la posesión y el rival siempre juega en función tuyo. Hay que ver también, para saber cuál va a ser la posición final de Mikel Oyarzábal, ¿qué va a fichar la Real? Claro, ahí ¿Qué va a fichar la Real? Sí, se va a decantar o va a hacer un esfuerzo importante por fin buscar un killer, delantero centro, goleador, como decimos siempre, reputado, experto, experimentado, o verdaderamente, que yo creo que lo necesita incluso más, o tanto como un extremo, como decíamos el otro día, explorador de espacios y bueno, pues que le ha venido faltando, por lo menos este último año. Pues veremos a ver qué opina o qué ve Sergio Francisco de cara a esa próxima temporada y cuál será pues la posición de Mikel, que como siempre pasa, pues responde con goles, pero hay que buscarle esa mejor posición para potenciar a la Real Sociedad. Y vamos ya con vuestras preguntas, vamos a intentar responderlas.
Pues como os decíamos, os damos este espacio y vamos ya con las preguntas de los usuarios, que en este caso nos han dejado en nuestro canal de YouTube y las vamos aquí a responder. Ashley Love 9297 nos pregunta: si el equipo empieza la pretemporada el 7 de julio, que ya es oficial, ¿no debería estar la plantilla confeccionada al 90% antes de ir a Japón? A ver, yo creo que la Real tiene el bloque hecho, por supuesto, y que necesita complementos, que necesita refuerzos. Y lo que hemos comentado antes, es muy difícil que lleguen antes del 7 de julio, pues porque entre otras cosas el mercado se abre el 1. ¿Sería lo conveniente? Por supuesto, sería lo mejor para Sergio, que quiere ver la plantilla además en acción. Pero bueno, yo creo que, no sé qué porcentaje, pero la mayor parte de la plantilla ya está, ya pertenece a la Real Sociedad. Lógicamente ahora hace falta apuntalarla. Al final es lo de siempre, el 90% al staff. Le encantaría tenerlo el 100% para trabajar cuanto antes con toda la plantilla, pero es imposible incluso para los más grandes conseguir eso. Sí, luego hay que tener también en cuenta que, como decía Olav, el mercado es un ser vivo y hasta el 31 de agosto pueden ocurrir cosas, por ejemplo, salidas. Recuerdo la de Isaac, que fue a finales de agosto. Claro, si tienes la plantilla cerrada en junio o el 7 de julio, pues luego tienes menos margen de maniobra. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que habrá 2 o 3 operaciones que las tenga pues ya bastante avanzadas, como pasó el año pasado con Sergio Gómez, con Javi López o con Luka Susic, jugadores a los que le seguía desde hace tiempo. Sin embargo, por ejemplo, lo de Aguer fue una cosa de última hora para sustituir a Lenormand, que en julio no habría podido darse y a principios de agosto tampoco, solo se dio a final de mercado. En ese sentido, aconsejable y recomendable, pues sí, pero posible va a ser que no. Pues gracias, Ashley, por dejarnos preguntas. También tiene un par que las iremos leyendo en los próximos programas. Insistimos, nos podéis dejar en la cajita abajo más preguntas. Jorge, Escalada 8068, nos dice si vamos a fichar a un 9. Y no sé si habéis escuchado hablar de Broja. Si es un delantero del Everton de 23 años, ágil, bastante rápido. Tiene buena pinta los highlights. Ya sabemos que luego pasan muchas cosas a su alrededor. Pero ya hemos dicho antes, el 9, ¿vosotros creéis que va a caer? Yo creo que sí, pero bueno, tampoco conozco a Broja. Sí, yo creo que caerá un 9 y que será un 9 tradicional, de remate, que asegure goles y demás. Pero bueno, la Real no ha tenido mucho éxito con el mercado de 9 en los últimos años. Solo hay que repasar los nombres y la inversión hecha, que son más de 60 millones de euros. Y por lo tanto, si van a fichar un 9, teniendo Carricaburu y en nómina Carlos Fernández, Sadik y compañía, y Óscarson, desde luego tienen que atinar. O sea, tienen que atinar. Yo sé que es fácil decirlo. Han hecho apuestas demasiado o muy arriesgadas que no han salido. Y yo creo que ya toca acertar. Michel, ¿vamos a fichar un 9, sí o no? Sí, yo más que un 9, un delantero. Yo creo que sí. Como he dicho, Paqueo Oyarzábal pase a jugar preferentemente donde lo ha hecho siempre. Ahora bien, habrá que ver las características. Yo creo que van a ser un poco complementarias al resto, la del resto de atacantes que tenga la Real. Porque como ha dicho Ángel, tienes ya a Sadik, tienes a Carlos Fernández, tienes a Óscarson. Es decir, tienes a Carricaburu, realmente, sí. Entonces hay que hilar muy fino. Sí, es verdad que este año no hay 3 competiciones y eso es un dato a tener en cuenta porque no te puedes cargar de mucha plantilla para luego tener 14, 15 jugadores prácticamente sin utilizar. Entonces, cuidado, que yo creo que sí que va a haber menos efectivos que por ejemplo, en los últimos años. Nos dice DR Lacteo que lo lógico para él sería mantener una temporada a Carricaburu, ya que es de la casa, y ceder a Óscarson para que demuestre que vale. Yo creo que esa opción no existe. No sé si existe, pero... Aquí insistimos, creemos que Carricaburu no va a seguir, es la información que nos llega, pero esa cesión de Óscarson sería... Yo de momento no la veo, pero también dependerá de lo que fiche la Real. Y yo insisto que con Carricaburu, a ver, tiene que volver el 1 de julio y Sergio tiene que ver a todos en acción y no sé, a ver qué hace. Y ha metido goles en segunda división.
Y es otra de las opciones. Evidentemente hay overbooking y tienen que salir 2, 3, los que sean. Pero bueno, la opción de una cesión de Óscarson un año después de gastarte 20 millones de euros, no sé, de momento no la contemplo, pero ya te digo, en función de lo que fichen será. No, la cesión de Óscarson no se contempla por parte del club. Es un delantero que no solo está bien considerado, sino en el que el club tiene muchísima confianza para la próxima temporada. Se quedan con los 7 goles que ha metido esta temporada. También es verdad que ha estado lesionado, ha terminado lesionado y luego también vino de la selección allá por noviembre, que se perdió un par de semanas también por algún problema físico. Entonces, bueno, fue una apuesta con todas las de la ley el verano pasado y siguen manteniendo, tiene pues desde el 2004, 21 años, y el club tiene mucha confianza otra vez que pueda venir un delantero para complementar y alternar, porque ya no hay prácticamente ningún equipo que juegue solamente con un delantero referente arriba. Carricaburu, pues bueno, la verdad es que si ascendiese, ¿no? En el caso del Racing, y yo creo que en Santander están encantados con ellos, pues que pudiera prolongarse esa cesión, pues sería fantástico para la Real. Quiero recordar el caso de Aguirreche, que fue, pues fíjate, quizás el último delantero 9, último delantero centro importante que ha dado la cantera de Zubieta, que ha jugado de forma regular en primera división. Y ya le costó hasta los 24 años más o menos con Montanier volver aquí, que le dieran confianza. 24. Está en los 23 Carricaburu, pues bueno, le puede faltar un año. Pero lo que sí es cierto es que llegará un momento en el que la Real tenga que decir, claro. Este jugador lo vamos a utilizar o no, y le dejamos que haga su camino y su carrera libre fuera de la Real, más allá de cesiones y de tenerle atado constantemente. Pues esto es todo por hoy. De momento, sí que nos dice Urco qué posiciones reforzaríamos, pero bueno, ya hemos hablado y sí que él dice que ficharía un central zurdo tipo Lenglet. Sí que contamos que la Real tiene intención de fichar un central y un delantero. Lenglet no va a ser posible, supongo que por ficha es complicado, pero bueno, que él también ficharía a Mayoral para que Oyarzabal pueda jugar en esa izquierda y que no descarta a un futbolista de banda, ya que Becker pues puede salir. Así que muchas gracias por dejarnos vuestras valoraciones. Podéis seguir preguntando y las debatiremos y contestaremos aquí en Guas en Reala. Ahora nos vamos a tomar un café y pasaremos a hablar de otro deporte. Adiós. Bueno, agur. Muchas gracias y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Así que nosotros nos quedamos y vendrá ahora nuestro compañero Álvaro. Primero vamos a tomar ese café. Oye, Bruno, tienes moreno de pretemporada. Has sido el primero en cogerlo, ¿eh? Sí, no está mal. Una semanita en Menorca, una pretemporada estupenda. Desde luego, bastante mejor que la que le espera a la Real. Vacaciones y pretemporada de futbolistas. Nos decían antes que lo mejor era quedarse en Zubieta, pero ya desde el año pasado viaja a Japón, exótico, para hay que recaudar, hay que recaudar dinerito y bueno, ya sabes, antes se decía que lo mejor es a Holanda, Austria, Alemania, por aquello del clima. Ahora hay que ir donde paguen mejor, ¿no? Y en este caso Japón, pues Japón. Lo que me chirría más es el viaje a Inglaterra para jugar 2 partidos contra el Bournemouth, uno en su campo de entrenamiento, otro en el Vitality Stadium. Cosas muy raras. Todo el mismo día. Entendemos que Sergio incluso podrá utilizar 2 onces diferentes porque es que es el mismo día. Sí, pero igual tampoco le da, porque 2 onces son 22, tiene casi 40 jugadores, así que tendría que hacer unos cuantos partidos más. Va a ser un día interesante de trabajo, sí. Y también habrá partidos amistosos en Zubieta, que sobre todo también en verano, con las vacaciones de los chiquis, suelen ser esos días que se llena Zubieta de aquellos que quieren ver a sus jugadores. Sí, además ahí ya, digamos, se recupera un poco la ilusión, ganas de ver a los nuevos, los hay, ganas de ver a los canteranos. Jugar en Zubieta es una gran idea. Yo estaba muy de acuerdo con aquello de que las mejores pretemporadas sean en casa. Te evitas viajes, estás aquí, el clima es perfecto. No sé, bueno, hay que recaudar dinero, hay que ir a Japón. No es lo mejor, pero bueno, peor sería estar jugando el Mundial de Clubes como está en Real Madrid y Atlético de Madrid, que vete tú a saber cuándo hacen la pretemporada. Aquí en casa, contra el Po, contra el Res y ese clásico contra Osasuna, que se ha convertido de todos los veranos. Sí, el clásico del verano. Bueno, a ver si va mejor que el del año pasado y bueno, sobre todo a ver si la pretemporada es buena y luego el equipo puede hacer una temporada mejor que esta última. Analizaremos la pretemporada. Habrá que verlo.
Después de tomarnos este café, dejamos de hablar de la Real Sociedad y pasamos a hablar de un deporte completamente diferente, las carreras de caballos, y para eso tenemos a un protagonista que sabe mucho de esto, pero antes voy a saludar un momento a nuestro compañero Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué hay? Tenemos aquí a Josu Ruiz, que ya le saludo, gracias por pasarte por Guasen Reala, el gerente del hipódromo de San Sebastián. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a vosotros. Bueno, Álvaro, aquí Pues nada, ha una empezado temporada ya. más, una temporada más, que el verano siempre está relacionado en San Sebastián con las carreras de caballos, ¿no, Josu? Y al final, pues bueno, por H o por B, pues al final las carreras se siguen manteniendo, ¿no? Porque ha habido años en los que ha pasado por dificultades, pero ahora parece que tú nos dirás que hay buena sintonía, ¿no? Bueno, yo creo que en el verano Donostiarra pues es un clásico, ¿no? Es la temporada 109, tiene más de 100 años el hipódromo y por lo tanto, bueno, pues es como el turrón en Navidad, pues vienen las carreras en verano y bueno, en una buena temporada con 15 jornadas, tendremos 3 jornadas más que el año pasado. Comparando con hace 2 años que tuvimos 15, también los premios van a ser superiores, casi en un 4%. Va a haber otro tipo de novedades y, bueno, pues optimistas y contentos con la temporada que se avecina. Ocupaste el cargo el 31 de enero, ¿no? Sí. de este año. ¿Cómo están siendo estos primeros meses? Bueno, hablabas de inversiones, a partir de septiembre, ¿todo sigue en orden en estos primeros meses? Sí, en principio sí. Bueno, anteriormente también estuve de financiero en la empresa y por lo tanto, bueno, pues ya conocía cuál era la situación y además, bueno, pues soy aficionado de toda la vida a las carreras y por lo tanto también conozco bien lo que es el turf y sus diferentes hipódromos, etcétera, ¿no? Y sí, en principio todo va como esperábamos. Este año hemos tenido una grata sorpresa que, por ejemplo, tengamos una carrera el mismo día que de la Copa de Oro, una carrera de caballos árabes con una dotación de 200.000 euros en premios, dentro de una challenge que se llama UAE President Cup, que se realiza en 19 países y solo en un hipódromo por país, y que nos han elegido a nosotros y que creemos que puede ser también un buen acontecimiento en un día de por sí ya muy grande en la ciudad y en el hipódromo. Y entiendo que no se solaparán uno con otro, o sea, ¿no le puede hacer sombra la carrera de caballos árabes a la Copa de Oro? No, porque estamos hablando, una es carrera de árabes, como hemos dicho, de pura raza árabe, y Copa de Oro y lo que es siempre lo más tradicional en los hipódromos europeos es el pura sangre inglés. Por lo tanto, estamos hablando de competiciones diferentes, pero para nosotros, dentro de lo que es nuestra tradición, pues también es bonito el poder, el que hayan optado a hacer una carrera de esta categoría en nuestro hipódromo. Bueno, no sé si tenías algo más, Álvaro. No, a ver, vale. el tema de la financiación, Mira, sobre sí, todo, ¿no? exacto, Que al final eso iba a preguntar. siempre estamos con lo mismo, que no sé al final si a Josu Ruiz ya le aburre o es el meollo de su cargo, ¿no? El tema de la financiación, ¿no? Porque al final estamos hablando de una instalación grande que necesita su mantenimiento en un mundo complejo como el de las carreras, que no es fácil, entiendo la competencia, pues bueno, supongo que con todos los países árabes, su apuesta, los países británicos, al final hacerse un hueco no es fácil y entonces entiendo que la financiación pues seguirá siendo una de las inquietudes, ¿no? del cargo que ocupa, ¿no? Hombre, nuestro mayor hándicap al día de hoy es cierto mantenimiento de ciertas instalaciones, ¿no? Como puede ser el cuarto de comisarios, también tribunas, tal. Pero bueno, tenemos ya ahí unas partidas que esperamos poder ejecutar a partir de septiembre o octubre de este año para que el año que viene también se vean mejoradas ciertas instalaciones que ahora no están lo bien que deberían estar o lo bien que queremos nosotros que estén, pero sí confiamos que para el año que viene sí estarán y por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista también somos optimistas en creer, y aparte que seguimos invirtiendo en pista y en muchísimas cosas dentro del hipódromo. Por ejemplo, también este verano ya está colocado, habrá un parque infantil nuevo. Bueno, siempre seguimos haciendo muchas mejoras, pero si bien es cierto
que la instalación por sí pues es muy grande, es enorme, ¿no? Porque vamos a hacer una labor pedagógica, si se me permite. Al final, el ayuntamiento inyecta dinero cada temporada en el hipódromo. El ayuntamiento es el propietario de la instalación. Eso es. Y entonces el ayuntamiento en el año 2023 sacó un concurso para una concesión que lo ganó la empresa Hipodromoa, que es la empresa que también estaba anteriormente, un concurso para 3 años con una posibilidad de ampliación a 2. Y la idea era, y en esa concesión también hay un dinero para hacer ciertas inversiones, y eso es lo que queremos empezar lo que parte hemos ejecutado y queremos seguir ejecutando en lo que queda de concesión. Hablas de esas mejoras de las instalaciones en cuanto al público. ¿Qué expectativas hay este verano? ¿Misma afluencia? Ya sabemos que pues, se apuesta cada vez menos. Entonces, ¿cuáles son un poco las expectativas de cara a esa afluencia? Bueno, la verdad es que nosotros el año pasado sí tuvimos una pequeña bajada de público, pero sobre todo fue por el día del Memorial María Cristina, que fue el comienzo de Semana Grande, ese domingo, debido a que adelantamos las carreras muy a la mañana, porque ya lo hicimos el jueves día anterior, porque ya nos trasladaron que iba a hacer muchísimo calor, luego fue el día más caluroso de todo el año y no queríamos que coincidiese con las carreras a la tarde, porque tampoco es bueno para el pura sangre correr en esas condiciones tan extremas, ¿no? Entonces, un día de Semana Grande, que es normalmente siempre hay muy buena entrada, pues si ya lo pones temprano a la mañana, pues es normal que el público, pero si no, normalmente durante todas las jornadas tuvimos más público, y este año también esperamos que la entrada funcione muy bien. Se han hecho intentos a lo largo de los años de que la instalación tenga más actividad más allá de las carreras, ¿no? Y recuerdas también, creo que hostelería, no sé si se llegó a abrir un restaurante que permitía ir ahí a ver las carreras. No sé si en la cabeza de Josu Ruiz hay, bueno, pues esa posibilidad, ¿no? De que más allá de las carreras el hipódromo esté abierto a otro tipo de eventos. Se me ocurre, digo, por ejemplo, en la Zarzuela de Madrid, seguramente hay gente que no le gustan las carreras, que no le atraen, pero bueno, ha visto que hay movimiento de, vamos a decirlo claramente, de copeteo, de bueno, pues de un ambiente de ir a pasar la tarde-noche, y no sé si eso se baraja, si hay en el horizonte alguna posibilidad de abrir la instalación más allá de los días de carreras. Bueno, por ejemplo, este sábado hay también un evento, de motos. Sí. Y sí suele haber durante el año, también suele estar el cross, bueno, suele haber diferentes eventos. A lo que tú Pero te es poco referías, eso, es poco, ¿no? Cross y motos y no mucho más. A lo que tú te referías específicamente, sí es verdad que en la Zarzuela hay carreras en verano nocturnas, y bueno, pues el hipódromo de la Zarzuela está muy bien ubicado, y entonces es para ir a la noche con una buena temperatura, pues sí invita que además de que haya carreras, pues hay lo que dices tú, ¿no? Mucho servicio de hostelería. Hombre, yo creo que para eso también necesitaríamos nosotros mejorar nuestras instalaciones y también dar un salto adelante con el tema de hostelería, que también confiamos que el año que viene lo tengamos no solventado, no sé si solventado del todo, pero sí mejorado a lo que tenemos a día de hoy. Al final el hipódromo está bien conectado por transporte público, con el topo, autobuses. Sí. Una persona puede ir allí, cenar tranquilamente y volverse luego en transporte público. Digo yo, no sé, se me ocurre. Al final estás en un ambiente agradable, ¿no? Con verde. También es cierto que tiene ciertas limitaciones, porque además de hipódromo es centro de entrenamiento, y por lo tanto hay caballos todo el día, bueno, que duermen allí, que entrenan allí y que luego pueden correr en diferentes hipódromos, sobre todo mucho en Francia, ¿no? En cuanto... Digo por los ruidos. Sí, sí. Has sacado el nombre de la Zarzuela Madrid, esa competencia, rivalidad, ¿cómo se lleva? No diría yo ni competencia ni rivalidad. Cada uno tiene unos programas diferenciados durante muchísimos años. Ellos, lo que es el programa clásico, lo tienen más en primavera y en otoño. Luego
las nocturnas que empezarían hace unos 25 años o así, y nosotros lo que tenemos es nuestra temporada clásica, que es el verano con los domingos, la jornada del Día de la Virgen, y por lo tanto, bueno, yo creo que además tenemos buena relación entre los hipódromos. Eso le iba a preguntar, que es curioso que compañeros de corporación en su día, como Ernesto Gasco y usted, pues acaben Sí. en la gerencia de dos instalaciones de carreras de caballos. Sí, pues bueno, pues vicisitudes, ¿no? No sé. La verdad es que es sorprendente, pero bueno, es real, es así. ¿Y es hay así. conversaciones? ¿Se hablan de Sí, teléfono? sí. Yo tengo muy buena relación con él y solemos tener contacto, sí, de las diferentes cosas y diferentes inquietudes que podemos tener en los diferentes hipódromos. ¿Esperáis mucha visita de fuera, de extranjeros? Bueno, siempre Sí. acude bastante de caballos y también bastante público extranjero. Y bueno, en ese sentido también, bueno, pues ya solemos hacer nuestras cosas también en redes sociales y con diferentes agentes de ese ámbito y yo creo que también este año pues funcionará bien. Hombre, al final San Sebastián también puede tirar por ahí, ¿no? Sí. Aprovechando el tirón turístico. Turístico. Pues bueno, hombre, seguramente para un británico pues igual se le queda pequeño, digamos, el hipódromo, ¿no? Pero bueno, que puede ser un buen plan también, ¿no? De cara a... Sí, hombre, lo que pasa es que se le puede quedar pequeño el hipódromo en San Sebastián comparando con Newmarket, York, bueno, con hipódromos Sí, con ingleses, grandes... ¿no? Pero bueno, hay muchísimos hipódromos en Inglaterra o muchísimos hipódromos en Francia que son inferiores al nuestro. O sea, pero bueno, yo creo que al final es la programación que tengas, las carreras que tengas, los caballos que tienen, y eso es lo que atrae al visitante. ¿Cómo está el tema de las apuestas? Porque es un tema muy recurrente, ¿no? Que se va a hacer, no se va a hacer, la posibilidad, ¿no? De... ¿Cómo era? Recuérdenme. El jugar con la zarzuela, ¿no? Eso es. Bueno, ese es un tema curioso, porque hace 40 años se podía hacer y luego ha estado 30 años que no se podía hacer, o otros casi 40. Y a día de hoy se están haciendo ya las últimas pruebas y si no es para finales de junio, para primeros de julio, sí se podrá hacer que de aquí se pueda jugar con la zarzuela y de la zarzuela se pueda jugar con las carreras de aquí. Resulta muy curioso, es difícil de explicar por qué pasan estas cosas cuando luego se ve que, bueno, pues de una manera legal, pues se puede jugar con un móvil en internet Sí, en cualquier parte del mundo. En cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues aquí, bueno, aparte de diferentes temas legales que había que subsanar y había que hacer bien, pues ya se están haciendo las últimas pruebas de boletaje, etcétera, y esperamos que esté en marcha este mismo mes, o esperamos que se... Eso es positivo, entiendo. Sí, es positivo, ha costado mucho tiempo, pero bueno, es algo también que demandaban mucho los aficionados. Tenemos un regalo, Álvaro. ¿Él a nosotros? Sí, nos ha traído un regalo, Josu. Tenemos aquí una herradura grande, ¿eh? Sí, bueno, Sí. los zapatos de los caballos, sí, los ¿no? zapatos, sí. Que así es. dicen que trae buena suerte. Bueno, o sea, ahí hay muchas, ¿eh? Enséñala bien a cámara. Son bonitas. Sí. Mira que son sencillo, básico, pero la verdad es que... Sí. Es que No antes, tenemos costumbre, ¿no? De Ya, es verlas sí, o es eso. verdad. antes de hablaba verlo, de que Zubieta es un tenerlo. centro de entrenamiento, ¿no? Y es verdad, Sí. desde las, ¿qué horas? ¿5 de la mañana o 6? O Sí, ya están muy temprano. los sí. caballos entrenando, ¿no? Y la verdad es que es bonito verlo. Alguna vez a mí me ha coincidido cuando he ido a Zubieta a ver los entrenamientos de la Real y me paraba ahí detrás de la valla a ver cómo estaban terminando, ¿no? O recién le estaban lavando y la verdad es que uno se da cuenta del sacrificio, ¿no? Y de lo que supone, ¿no? Tener un caballo que hay que entrenarlo porque no es fácil, ¿no? Y hay que dosificarlo y ahí está ese trabajo que no se ve, ¿no? Para que luego, pues bueno, pues rinda en la pista, ¿no? Eso es. Sí, sí. Hablando de incentivar, de instalaciones, ¿cómo llamaría la atención de ese nuevo público para que acceda este verano ahora que ha comenzado pues la temporada? Hombre, yo creo
que es un espectáculo, bueno, primero es un espectáculo en mayúsculas, en el sentido de que existe en prácticamente todos los países del mundo, por lo tanto yo creo que tiene muchísima aceptación. Es muy dinámico, tiene mucho color, el Pura Sangre inglés visto de cerca impresiona. Cada vez tenemos mucho más familias con niños, tal, y yo creo que les encanta, y la verdad es que es un espectáculo muy muy bonito y, como decía, con mucho color, ¿no? Pues... Más luego el aliciente de si uno se gana unos dinerillos, Exacto, eso pues siempre... Eso, pues sale eso con una siempre sonrisa puede al ayudar. hipódromo, ¿no? Eso siempre puede ayudar. Sí. Hay 100 hipódromos, si no en Francia, si no tengo mal el dato, quizá me equivoco, y 5 en España. Uno de ellos, oye, está aquí en San Sebastián, así que incentivamos pues, a la gente a que pueda pasar un buen rato. Pasa un momento la herradura, porque bueno, la hemos dejado aquí en la mesa, pero ahora vamos a colocarla por aquí, por el plató, y se va a quedar en el plató de Guasen Real. Así que, Josu, pues muchas gracias por este ratito. No sé si, Álvaro, tenías alguna No, pues que vaya muy bien la temporada, Exacto. y yo creo que el que va normalmente repite, porque es un, como decía él, un espectáculo que engancha, ¿no? El ver al caballo en su plenitud, ¿no? En esas rectas de meta, pues bueno, pues y luego tener la posibilidad también de verlo de cerca, ¿no? Porque para los niños ver un caballo de cerca pues siempre es un aliciente. Pues bueno, yo animaría a que la gente por lo menos que pruebe y luego pues que decida, ¿no? Pero eso es algo que está ahí en el plan de San Sebastián del verano y también de la primavera, ¿no? Porque se nos ha olvidado o no hemos mencionado que también ha habido programación en primavera, y bueno, y que tiene por delante, pues ¿cuántas jornadas? 15 ha dicho. 15, se ha celebrado una y ahora quedarían 14 Eso es. y a partir de julio serían 12. Que es bonito, que merece la pena. Hombre, yo creo que todo el que va disfruta muchísimo y es así. Pues con esta frase nos vamos a quedar, así que Josu, muchas gracias por este rato aquí en Guasen Real. Hoy cerramos el programa hablando de las carreras de caballos. Volveremos el próximo miércoles con la Real Sociedad, con más deporte guipuzcoano. Vamos a estar aquí todo el verano, así que hasta el miércoles que viene, Guasen Reala.